tanto, el resultado, perdón, los números que yo utilice como población o muestra deben de ser positivos. ¿Cómo vamos a calcular nosotros la media geométrica? Ok, vamos a tener nuestra población o los datos y los vamos a multiplicar entre sí. Y una vez que ya obtengamos el resultado de esa multiplicación, vamos a calcular la raíz enésima, ¿sí? ¿Cuál va a ser la raíz o cuál va a ser este número? Este número va a depender de la cantidad de datos. Si yo tengo 6 datos, voy a calcular la raíz sexta de los datos. Si yo tengo 3 datos, voy a calcular la raíz cúbica de esos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta fórmula? Bueno, ¿o qué significan los datos? N es el número total de datos, X es la variable sobre la cual vamos a calcular la media o van a representar todos los posibles valores que yo voy a tener para trabajar con ella. Y la variable Y representa la posición de cada dato, X1, X2, hasta XN, ¿no? Desde XY. Y es el índice de las posiciones de cada uno de los datos. Cuando nosotros calculamos lo que es una media geométrica, el resultado de la media geométrica siempre va a ser un valor menor o igual a la media geométrica. Es decir, si nosotros sobre esos mismos datos calculamos la media o el promedio, obtenemos un valor. Pero si esos datos los usamos para calcular la media geométrica, entonces el resultado de la media geométrica siempre va a ser menor o igual a la media aritmética. Nunca va a ser un valor mayor. Una de las ventajas principales es que es menos sensible a valores extremos, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos unos datos y calculamos la media geométrica, pero resulta que en esos datos hay valores muy a los extremos, es decir, a lo mejor yo tengo calificaciones de alumnos y la mayoría de mis alumnos salen con un promedio de, no sé, 90, 95, pero por ahí andan unos dos que sacan un promedio de 70, por ejemplo. Entonces, esos dos hacen que mi promedio tienda a descender. Sin embargo, cuando trabajamos, si calculamos la media tradicional o la media aritmética, pero si calculamos la media geométrica, se equilibra un poco más el resultado. Es por eso que es una ventaja trabajar, sobre todo con porcentajes, ¿no? ¿Por qué? Porque hace como un balance general de toda la información y no permite que esos valores extremos afecten considerablemente el resultado que se pueda obtener. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Una disculpa por mi voz porque sí me está fallando bastante. No hagan caso ahí si sienten que se va o si no me entienden me dicen. Ok. Ejemplo 1. Simplemente aquí tenemos valores aleatorios o al azar. Vamos a determinar lo que es la media geométrica. Tenemos el valor de 8, 14, 26, 12 y 5. ¿Cómo lo calculamos? Ok, vamos a realizar la multiplicación de los 5 valores. Es decir, voy a multiplicar 8 por 14, por 26, por 12, por 5. En este caso, el resultado de la multiplicación es 174.720. Una vez que ya obtuve el resultado, como fueron 5 valores, entonces yo voy a sacar la raíz quinta. Si hubieran sido 10 valores, multiplico los 10 valores y hubiera sido la raíz décima, ¿sí? Como fueron 5, calculo la raíz quinta y el resultado es 11.18. Y así es como nosotros lo vamos a calcular. El día de ayer olvidé comentarles que tuvieran a la mano una calculadora, de preferencia pues científica, o si tienen ahí en su computadora acceso a la calculadora para que puedan realizar los cálculos de las raíces enésimas, por favor. Les voy a pedir que rápidamente ya sea le tomen foto o anoten este ejemplo. Los demás igual le tomen foto para que los anoten y luego realizar algunos ejercicios, porque hay una variante de la media geométrica, ahorita la vamos a ver. Tienen 2 minutitos, por favor, para anotar el ejercicio o tomarle foto. Si alguien entró después de que se pasó la lista, por favor, bueno, la lista ahora puede decir presente en el chat, pongan presente en caso de que no lo hayan hecho, por favor.
Profe, ¿le puede regresar tantito a la otra diapositiva? Sí, permítame un momento, por favor. Gracias. ¿Ya la puedo regresar a la siguiente? Sí, profe, gracias. Listo, ¿podemos continuar? Sí, profe. Ok. Ejemplo número 2. Fíjense bien. Se supone que ustedes, por ejemplo, si son trabajadores, van a recibir un aumento del 5% de su salario este año, pero recibirá uno del 15% en el próximo año. Fíjense bien aquí. Hay que analizar bien la información. Cuando estamos hablando de porcentajes, y en este caso, aquí hay una palabra clave, aumento. ¿Qué significa? Que yo tengo un salario base. Vamos a suponer, así como para hacer cálculos rápidos, que yo tengo un salario de 1,000 pesos, ¿sí? Si voy a recibir un aumento del 5%, quiere decir que cuánto ganaría yo después de ese aumento. ¿Quién me dice cuánto ganaría después de ese aumento? Del 5%. 1050. 1,050, exactamente. Entonces, después de ganar esos 1,050, yo voy a recibir un aumento del 15% adicional. Es decir, a esos 1,050 yo le tengo que sumar el 15%. Por esa razón, como estamos hablando de aumento, quiere decir que vamos a seguir recibiendo el salario íntegro más un porcentaje adicional. Vamos a representar el salario, no sé si han trabajado con porcentajes, lo vamos a representar el aumento del 5 como el 1,05% y el aumento del 15% como 1,15. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de problemas de aumento de salario, de dinero, etcétera, etcétera, podemos representarlo de esta manera, usando el 1,05, 0,15, 0,20, dependiendo del porcentaje que se vaya a aumentar. O podemos trabajar con el 105, 115, es decir, omitir el punto pero agregarle al porcentaje el 100%, es decir, lo que ya tengo más el aumento que voy a recibir. En este caso trabajé con el 1,05 y el 1,15. Aquí no le indiqué qué tipo de raíz es. ¿Por qué no le indiqué? Porque al trabajar con dos valores estoy calculando lo que es una raíz cuadrada. Como es raíz cuadrada, no es necesario indicarle o ponerle aquí el numerito 2. ¿Ok? Al multiplicar 1,05 por 1,15, el resultado es 1,2075, le calculo la raíz cuadrada y
el resultado final es 1.098. ¿Qué significa este resultado? Bueno, el 1, como dijimos, es el que representa el 100% de mi salario. Entonces, si yo le antepongo el 1 punto y algo a mi porcentaje, se lo tengo que restar, me quedo con el 0.98. Y al punto 98, en realidad, si le recorro la posición del punto hacia la derecha, 2 posiciones, es decir, como el 0.09 me representa el 9%. Entonces, al recorrer el punto 2 posiciones, me quedaría que el aumento promedio es de 9.8. Entonces, en lo que va del año, no voy a recibir un aumento del 20%. En realidad va a ser del 5 más el 15. El aumento promedio va a ser del 9.8. Perdón, el aumento va a ser del 5 y del 15. El promedio no sería el 10. Pues, es decir, como estoy trabajando con porcentajes, no voy a recibir como promedio el 10% de aumento. Voy a recibir el 9.8%. Y así es como se calcula. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Si avanzo una diapositiva, es exactamente el mismo ejemplo, pero aquí, si se fijan, no trabajé con el punto. Aquí calculé el 105 por 115. Me dio prácticamente los mismos resultados, pero obviamente sin el uso del punto. Me dio como resultado 12.075 y al calcularle lo que es la raíz cuadrada obtuve 109.88. Aquí le tengo que restar el 100 porque es el 100% de mi salario el cual estoy percibiendo. Por lo tanto, aquí queda un poquito más claro, ¿no? Que el resultado que obtuve o el aumento promedio que obtuve en el año fue de 9.88 o 9.8. Ok. Tómenle foto o anótenlo por favor también este ejemplo. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo continuar o me espero? Todo bien, profe. ¿Continuamos? Sí, profe. Gracias. Siguiente ejemplo. Ok. Dice, el director de una empresa desea determinar la tasa de crecimiento promedio en los ingresos con base en las cifras dadas en la tabla. Dice, si la tasa de crecimiento promedio es menor que el promedio industrial del 10%, se asumirá una nueva campaña publicitaria. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dependiendo del resultado que se pueda obtener,
Entonces, la compañía va a determinar el contratar o publicitar la empresa de una manera diferente, pues para darle mayor auge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta información? Que en el año 2012 la empresa tuvo un ingreso de $50,000. Posiblemente en ese año inició. ¿Por qué? Porque no tuvo un porcentaje del año anterior. En el 2013 su ingreso fue de 55,000 dólares. ¿Qué significa? Que con respecto al ingreso anterior tuvo un 10% adicional de ingreso, es decir, un 110% de ingreso de ganancia. En el 2014 tuvo $66,000. Con respecto al anterior tuvo 120% de ingreso. En el 2015 tuvo $60,000. Con respecto al anterior, tuvo un ingreso del 91%. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera llegó a los 66,000, entonces ni siquiera llegó al 100%. Y en el 2016 tuvo un ingreso de 78,000 con respecto al año anterior, que fue 60,000, que fue el 91, pues ahora tuvo un ingreso del 130%. ¿No? Entonces, vamos a trabajar con estas cantidades, ¿sí? Pueden trabajar con los porcentajes, obviamente omitiendo el por ciento, es decir, multiplicar 110 por 120 por 91 por 130, o trabajar con valores un poco más pequeños. Yo lo recomendaría, sobre todo dependiendo de la calculadora que estén utilizando. Es decir, multiplicar en 1.10 por 1.20 por 0.91 por 1.30. Entonces, si nos pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos el ejemplo 1.10, perdón, 1.10 por 1.20 por 0.91 por 1.30. Como fueron 4 datos los que tenemos, vamos a sacar la raíz cuarta. Ok, el resultado de la multiplicación es 1.56156. Le calculo la raíz cuarta y el resultado es 1.1179. ¿Qué significa? Bueno, le restamos el 1 para convertirlo en el incremento anual promedio. Obtenemos el 1179, lo multiplicamos por 100, ya que es un porcentaje, o recorremos el punto 2 posiciones y podemos determinar que el crecimiento promedio anual de la compañía en todo ese periodo del 2012 al 2016 anualmente fue de 11.79. Si nos regresamos a al enunciado, dice que en caso de que el promedio sea menor al 10%, pues se va a trabajar en una campaña publicitaria. Al obtener este resultado, pues la empresa puede determinar que por el momento no es necesario realizar esa campaña, ¿no? Entonces, así es como se calcula lo que es la media geométrica. ¿Dudas, preguntas? Si se fijan, es exactamente igual que los ejemplos anteriores, pero ya más aterrizado a un problema en particular o una aplicación en particular, ¿no? Si no hay dudas, si alguien tiene dudas, hágamelo saber, por favor. Si no hay dudas, voy a pasar a otra variante de la media geométrica. ¿Duda? Profe, Dígame. el punto es a recorrer siempre dos, ¿cómo se llama? Posiciones. 2 posiciones. Si trabajamos nosotros con los valores de esta manera, con punto decimal, le tengo que restar al resultado 1, porque el 1 me representa el ingreso o el 100% del recurso más el porcentaje adicional. Es decir, lo que está después del punto es lo que me interesa o es lo que me va a dar a mí el resultado más fiable. Pero si estoy trabajando con un ingreso y después ese ingreso incrementa, tengo que mantenerlo también dentro de las posibilidades o de los datos, de tal forma que, respondiendo a su pregunta, si yo trabajo de esta manera con 1 punto y el porcentaje, al final le tengo que restar al resultado el 1 para quitarle el 100% de los ingresos y recorrer el punto o multiplicarlo por 100, recorrer el punto 2 posiciones o multiplicarlo por 100. ¿Para qué? Para obtener el porcentaje final. En caso de que yo trabajara con valores de esta manera, es decir, sin el punto,
es decir, el 110, 120, 91 y 130, yo obtuviera como resultado en este caso 111.79, es decir, el punto aparecería en esta posición si yo hubiera trabajado con valores sin el punto, ¿no? Entonces, si lo hubiera hecho con valores sin el punto, yo le tendría que restar 100. Y al restarle 100, que es el 100% del ingreso original, ya tendría directamente el porcentaje. Es decir, dependiendo de la manera como trabaje, si tiene que restar o mover el punto. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Si no, continuamos. Ok. Siguiente. Fíjense bien, una aplicación también que se tiene de la media geométrica es poder encontrar un aumento del porcentaje promedio en un intervalo de tiempo. Es decir, a lo mejor yo tengo un ingreso o una cantidad en un año. Por ejemplo, aquí dice, si usted gana $30,000 al año en el 2018 y $50,000 al año en el 2020, ¿cuál será su tasa de aumento anual en ese periodo? Ok. Para este caso, cuando se les da una cantidad inicial y una cantidad final, vamos a usar la siguiente fórmula. La media geométrica va a ser igual a la raíz enésima del valor final del periodo entre el valor inicial. Hacemos la división, al resultado le sacamos la raíz enésima y al resultado de la raíz enésima le restamos 1. Es decir, si tomamos en cuenta este ejemplo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a determinar que, permítanme, he perdido el mouse. Vamos a determinar que, ok, perdón. Nosotros ganamos, perdón, no le tengo el mouse, 30,000 al año. ¿Cuándo? En el 2018, ¿sí? Este es el ingreso inicial. Al ser el inicial, va a ir en el denominador, ¿sí? Dice que tenemos una ganancia de 50,000 al año en el 2020. Este va a ser el valor final, va a ir en el numerador, es decir, va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Es decir, ay, me perdí. Me perdí con el uso del puntero, perdón. Tenemos el valor final entre el valor inicial, $50,000 entre $30,000. Ahora, si nosotros contamos del 2018 al 2020 son 3 años, 2018, 19, 20. Por lo tanto, se va a calcular la raíz cúbica, ¿sí? Si hubieran sido 5 años de diferencia, se calcularía la raíz quinta y así sucesivamente. De tal forma que una vez que hacemos la división de 50,000 entre 30,000, el resultado es, perdón, aquí le saqué la raíz de una vez. No sé, no tengo el resultado, es 1.66. Le calculamos la raíz cúbica y el resultado es 1.185, le restamos 1 y nos queda 0.185. Permítame un momento, se me está yendo la voz. Se obtuvo 0.185. A ese punto 185 lo multiplicamos por 100 o le recorremos el punto 2 posiciones y con eso vamos a obtener la ganancia anual. Es una aproximación. Es decir, la ganancia anual fue de 18.5. ¿Qué significa? Bueno, ustedes lo pueden comprobar. Si iniciamos con un sueldo de $30,000 y en un lapso de 3 años subió a 50,000, lo que podemos hacer es que esos 30,000 lo multiplicamos por 1.185, el resultado lo volvemos a multiplicar por 1.185 3 veces, porque son 3 años. Lo que vamos a obtener es 49,920, es decir, una aproximación a los $50,000, que es justamente el sueldo que tenemos actualmente.
de tal manera que ese porcentaje, como lo comentamos por ahí, es una aproximación del porcentaje que se va a estar incrementando anualmente su salario hasta llegar a los $50,000. No sé si quedó claro. ¿Dudas, preguntas? Al momento de sacar la raíz cúbica, ¿eso nos vamos a basar en los años? Profe, Perdón, olvidé abrir el micrófono, estoy hablando como loca. Ok. Usted me preguntó que el 3 representa la cantidad de años. Sí, en este caso fue 2018, 2019 y 2020. Esos son los 3 años, por lo tanto es raíz cúbica. Si yo ese mismo ejemplo yo les hubiera dicho del 2015 al 2020, entonces tienen que contar 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Hubieran sido 6 años, por lo tanto, al mismo ejemplo le hubieran aplicado raíz sexta. ¿Sí quedó claro? sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sigo hablando sola sin activar el micrófono, perdón. ¿Dudas? ¿Preguntas? Anoten por favor las fórmulas. Espero que ya la tengan anotado, le hayan sacado fotografía. Les voy a poner 4 ejercicios de tarea. Sí, ahorita se los subo a plataforma para que empiecen a trabajar con ellos. Si surgiera alguna duda, por favor me la hacen saber. Por hoy aquí la vamos a dejar. Ya estamos por terminar la sesión y mi voz ahorita no da para más y me falta otra clase a la siguiente hora. Mañana continuamos con más medidas de tendencia central y cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Dice su compañera, ¿qué pasó? Perdón, se me fue por estar viendo la pantalla, no me di cuenta que tenía el micrófono apagado y mi voz que no me ayuda el día de hoy. Pero cualquier duda, mándenme un mensajito y cuanto me sea posible, yo los respondo, les aclaro la duda o se las hago más grande, una de dos. Continuamos el día de mañana, se cuidan mucho. Si alguien me faltó que pusiera presente, por favor, pónganmelo como texto, como mensaje de texto. Si alguien tiene dudas se queda, los que no, se pueden empezar a desconectar. Nos vemos el día de mañana. Disculpen por mi voz y gracias por su paciencia, ¿eh?